Es un placer estar aquí hoy, en esta nueva jornada de escritores y el Mediterráneo. Particularmente porque llevaba yo ya bastante tiempo, yo creo que desde tu segunda novela, me parece, que llevaba yo diciéndole a Planeta que te enviase para acá. Y entonces intentábamos siempre que coincidiera con otras cosas, porque, chica, estás tan lejos que hay que aprovechar el viaje para... Estáis vosotros lejos. Es verdad, somos nosotros los que estamos... Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, un viernes por la tarde. Siempre es de agradecer. Yo creo que todos conocéis a Luz, así que voy a dar 4 pinceladas un poquito sobre su trayectoria. Por aquí veo muchas caras de muchas lectoras que me ha puesto lo que sea, a que han leído no uno, no dos, sino los 4 libros. Luz Gabas es licenciada en Filología Inglesa. Aparentemente esto es un dato que se dice por compromiso, ¿no? Pero en 2007 ella escribe su primera novela, que os sonará a todos precisamente porque se llevó al cine, que es Palmeras en la nieve. Yo cuando conocí a Luz, en el año 2015, se estaba llevando al cine. Me acuerdo que estábamos en la mesa y estabas comentando, no puedo decir muchas cosas, pero justo en ese momento estaba llevando al cine. La escribiste en 2007, pero la publicaste en 2012. Ahora luego hablaremos un poco de ese impasse de los autores cuando terminéis una obra terminada hasta que esa obra ve la luz. Además, una novela que después de adaptarse al cine ganó 2 Goya. En 2014 sacas El regreso a tu piel, en 2017 la que tengo ahí, la edición que tanto te gusta, como Fuego en el hielo, y en 2019 sale El latido de la tierra. Esta última novela, que es la que tenemos aquí delante, es en la que nos vamos a centrar un poco hoy, pero como sabéis, la dinámica de este ciclo es pues un poquito no conocer solamente la última obra del autor invitado, sino conocer un poquito al autor invitado. Entonces, yo hay muchas cosas que quiero tratar contigo sobre esta novela, por ejemplo, la ruptura con las normas del género negro que utilizas en esta novela, la combinación de la ficción con la autobiografía, el desarrollo de los microthrillers de cada personaje, la banda sonora de los capítulos, la reivindicación de la España abandonada y el debate de la doble moral también que se ve en varios planos y en varias escenas del libro. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por cuando Luz Gabas en el año 2007 escribe su primera novela y cómo se enfrenta a decir, tengo este manuscrito, ¿qué hago con él? Para que eso llegue a convertirse en una película que incluso gana Goyas, ¿no? Es decir, ¿cuál es ese proceso? En primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por vuestra compañía hoy en Alicante. Vengo siempre encantada al sur, como digo, a calentarme los huesos, y luego estoy un par de semanas en mi casa sin protestar, algo que agradece mi marido. Muchas gracias a Casa Mediterráneo por la invitación y gracias a Marina Vicente por la invitación, por la compañía. Cuesta un tiempo prepararse una presentación, hay que leerse el libro, hay que preparar las preguntas. Yo agradezco muchísimo siempre a mis compañeros de mesa este esfuerzo añadido, sobre todo cuando llevan la vida tan complicada que llevan. La pregunta es, empecé a escribir Palmeras en la nieve en 2007. Sí, mi padre falleció a principios de 2007. Yo entonces estaba criando 2 niños pequeños y la sensación de vacío hubo de ser llenada escribiendo. Como él había vivido la aventura guineana, me pareció que se lo debía, que había hecho una promesa o habíamos bromeado muchas veces con él sobre la posibilidad de escribir esa aventura guineana. Al fallecer él y al irse el gran narrador que era, pues empecé a poner por escrito todo lo que recordaba que él nos había contado y empecé a investigar sobre todo la parte negra de la novela y me di cuenta que desconocía muchísimo. Y el planteamiento fue, yo que he crecido escuchando hablar tanto de Guinea, ¿cómo es posible que no sepa nada del proceso, por ejemplo, de independencia? Bueno, no hemos venido a hablar solo de Palmeras, pero este fue el pistoletazo de salida. Entonces yo me siento y empiezo a escribir. Hago otras cosas, evidentemente,
en la vida diaria, pero me pongo un horario para ir escribiendo. Mientras ya empezaba a pensar la novela, nos trasladamos de Zaragoza al pueblo. Volvimos, mi marido y yo tomamos la decisión de que queríamos que nuestros hijos crecieran en un entorno rural. Y esto me permitió tener más tiempo, puesto que me había cogido una excedencia del trabajo, de la universidad, y me senté a escribir. El proceso de escritura pues, fue largo, duró 4 años. Para mí, dar por finalizada la historia, aunque luego recorté. Y luego necesité un año para encontrar editor o editora. Pienso en aquellos momentos ahora, claro, han pasado 7 años desde que salió a la luz Palmeras en la nieve en 2012 y yo he aprendido muchísimo, pero entonces no conocía a nadie del mundo editorial, no sabía cómo funcionaba. Yo recuerdo meterme en internet y escribir, he terminado una novela, ¿qué hago? Y entonces salen un montón de consejos y yo elegí los consejos que me parecieron más apropiados. Bueno, pues siempre se aprende y no olvidaré nunca un consejo en una página que decía, no envíes el manuscrito completo a las editoriales. Yo había enviado, porque te vas a gastar mucho dinero y energía. Entonces hice caso y escribí una carta de presentación y fragmentos de la novela y en realidad con honestidad y con sinceridad expliqué qué es lo que yo creía que había hecho y se lo envié, bueno, a mucha gente, pero entre ellos a Raquel Gisbert, la editora del Tiempo entre costuras de María Dueñas. Yo creo que ella al recibir la carta pensó, hombre, pues hemos publicado una novela que trata el tema colonial, ha funcionado, vamos a ver quién es esta Luz Gabás. Entonces ya pidió el manuscrito, leyó el manuscrito, pero ahí no me llamaba nadie. Y pasaron 6 meses, 8 meses y al final un día sonó el teléfono por circunstancias personales de su vida. No me había podido localizar antes. Entonces estaba la novela en manos de un editor de Lleida, que es lo que hacemos. Yo creo que los escritores principiantes también hacen eso, ¿no? Dice, pues si no me lo publica Planeta, yo sigo bajando en la lista hasta la autoedición. Bueno, pues yo había conseguido una editorial de Lleida muy correcta y había firmado contrato. Entonces Raquel Gisbert de Planeta habló con el editor y el editor rescindió el contrato y dijo que esto en sus 40 años de editor no le había pasado en la vida, ¿no? En su vida, que le llame de una editorial grande. Ese fue el comienzo de todo. Recuerdo la época de escritura de Palmeras como una obsesión por hacer algo que estuviese bien. No tenía prisa. Yo no sabía qué iba a pasar con el manuscrito. Quería hacerlo bien y volqué todo lo que sabía y todo lo que aprendí de la parte guineana y también mis conocimientos, has nombrado lo de filología inglesa, que es curioso porque Slava Galán, Santiago Posteguillo, María Dueñas y se me olvida alguien también muy conocido. Todos somos Espido. Espido, efectivamente, Espido, filología inglesa. Yo por eso, antes me he quedado a mitad porque iba a decir, es algo que aparentemente he cambiado ya y iba a decir, pero muchísimos de los autores que pasan por aquí, curiosamente, son licenciados en filología inglesa. No en hispánica, sino en inglés. Exacto. Yo tengo una teoría y es que aprendimos mucho en la carrera de filología inglesa porque eran unos estudios como más modernos, diferentes. Se estaban impartiendo las clases con un estilo diferente a la filología hispánica, más tradicional, más clásica, con textos, digamos, de otra textura. La literatura inglesa, anglosajona y sobre todo la americana es un tipo de literatura en la que fluye. La sintaxis no es tan farragosa como a veces puede ser la sintaxis castellana. Entonces, yo lo hemos comentado a veces estos escritores, creo que lo que hicimos fue adaptar nuestros estudios de filología inglesa a las historias que queríamos contar y por eso nos dicen a todos estos que hemos nombrado que fluye la narrativa. Yo creo que ahí sí que hay una influencia clara de la literatura anglosajona. Quiero decir que cuando yo me senté a escribir Palmeras en la nieve también sabía de qué estaba hablando, es decir, quiero escribir una novela, sé que es una novela, he estudiado una novela, he estudiado crítica literaria. Yo creo que eso también ayuda, ayuda, es diferente. Seguro. Si no lo has estudiado o te enfrentas de otra manera o escribes otro tipo de novela. Fíjate, es curioso, ahora que has mencionado a Posteguillo, que ha salido varias veces hoy en la conversación, en la comida y ahora. Hace un par de años él dio una charla en la Universidad de Alicante que se llamaba El giro dramático en la novela histórica. Y también venía a contarnos un poco la influencia de toda la narrativa inglesa en el uso del giro dramático. Quizá el conocimiento de esa estructura y de ese giro
No sé cuánta gente ha leído el último libro de Luz. Hablaremos con muchísimo cuidado. Vale. Para no hacer spoilers. Voy a llevar más cuidado del que pensaba. Sí. Posiblemente el conocimiento de la estructura es lo que te ha llevado a poder jugar y a saltarte la estructura clásica del thriller, de la novela negra, para construir este libro. Porque es un libro en el que ustedes saben que una novela negra, y además si cogen el decálogo de la novela negra, dirá: el cadáver aparece en las 2 primeras páginas de la novela. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. Aquí, para empezar, no vamos a saber quién es el cadáver hasta entrada la historia. Yo me acuerdo que cuando lo iba leyendo iba diciendo: pues este no es porque está hablando. Pues este no es porque lo han interrogado. Entonces, ese juego de cambio de estructura creo que es una novedad y un acierto en esta novela de Luz. Entonces, ¿cómo se te ocurre cuando te planteas escribir esta novela, que además das un salto en muchos aspectos, plantearte ese cambio de estructura? Porque aparte de un riesgo, es por parte del autor un trabajo arduo de decir: no estoy siguiendo un modelo, tengo que conseguir que esta idea que yo tengo en mi cabeza funcione. En los estudios de literatura recuerdo que se me quedó algo para siempre en la cabeza. Normalmente los géneros van evolucionando porque el autor toma como modelo lo que ya existe y aporta su granito de arena, le va dando estos giros que dices tú, incluso este juego, si tú quieres, pero es muy consciente. Entonces, si yo decido que en esta novela, que es diferente a las otras, porque las otras es un género que se ha etiquetado como histórico-romántico. Bueno, las etiquetas van bien un poco para saber. Hay autores a quienes no les gustan, pero bueno, a mí me sirven para ubicar mis lecturas y para ubicarme a mí también como escritora. Yo pienso aquí, esta no es una novela histórica, habla de España, pero de las últimas décadas. Es una historia muy reciente, hay pinceladas, ¿no?, históricas. Pero yo quiero contar algo muy concreto y quiero transmitir intriga, quiero transmitir ansiedad, quiero transmitir inquietud, que es lo que le está pasando a la protagonista. Quiero un poquito de crítica social. Claro, ya empiezas a tachar de la lista y dices: el género que me sirve, el género de búsqueda, es el género policíaco de novela negra o de thriller. Pero yo no soy experta en thrillers, ni creo que me vaya a hacer experta en thrillers. No debería decir esto porque luego me arrepiento de lo que digo. Siempre he dicho en muchas ocasiones: no voy a escribir novela negra, y aquí he tenido que utilizar estrategias de la novela negra. Yo cuando leo novela negra, excepto en un gran autor que me apasiona y me encanta, que es Jon Esbo, que para mí es el mejor en novela negra, con diferencia, he leído bastante en los últimos años, un poco también por ponerme al día, porque yo soy de las que no puedo rechazar un género solo porque no vaya conmigo, o sea, tengo que leer de todo. ¿Qué es lo que veo en la novela negra? Primer capítulo, aparece una o mujer o niña muerta o violada. A continuación entra en escena inspector o inspectora con un pasado traumatizado, con unos fantasmas tremendos, exacto, o alcohólicos, todos tienen problemas con sus padres, con su madre, con lo que sea. Pobre Harry Hole. Claro, y digo, yo no sé, pero yo conozco, conozco a guardias civiles, conozco a algún policía y los veo como muy normales. Entonces, no sé si hay tantos casos tan terribles. Es verdad que la realidad muchas veces supera la ficción, pero tanto para estas barbaridades, ¿no? Y luego me sucede también que cuanto a más novela negra leo, me parece que cada vez estamos buscando los lectores más carnaza, y que sea más truculenta y más salvaje y más vísceras y más desagradable y más todo. Entonces yo pensaba, digo, no, yo es que en realidad quiero una funcionaria, la subteniente de la Guardia Civil, Esther Vargas, que haga su trabajo. Que se quiere, está deseando jubilarse. Además. Exacto, ya quiere jubilarse. Yo necesito a un profesional para que solucione un caso sencillo. Porque a mí lo que me interesa es que esta subteniente saque los fantasmas de dentro de los personajes. Y ahí, claro, hay una disrupción de lo que es el género. Porque sucede la acción, como dices tú. Al principio es que no sabemos, solo sabemos que ha aparecido un cuerpo en muy mal estado. Pero no sabemos quién, pero es que ellos tampoco lo saben, porque puede ser una persona desaparecida o es otra desaparecida. Entonces vamos, los lectores, evolucionando con esta con ella, y gracias a la subteniente,
que de verdad que no tiene ningún trauma. Ahora, curiosamente, resulta que cae bien y me preguntan si va a haber más casos para la inspectora. Ya Digo, te han no, que está atrapado. a punto de jubilarse. De hecho, lo momento... puse a posta para que no me hicierais continuar con la Sí, un saga. poco así, digo, no, que nadie se piense, no. Y luego, claro, también sale la imagen del sargento de la Guardia Civil, que es más joven, como diciendo, aquí va el típico caso, que además en alguna frase sale, ¿no? Que esto lo hemos visto en películas, el sargento de la Guardia Civil, claro, como es un caso donde hay un cadáver, pues tienen que mandar a la experta o al experto de fuera, de la provincia o de la comunidad autónoma, y ahí va a haber pique. Pues tampoco hay mucho pique, o sea, están haciendo su trabajo, y es lo que yo quería. Además, es que lo que estás comentando, me voy a soltar un poco la Sí, estructura. vamos hablando. Lo que estás comentando de que no se sabe quién es el cadáver, está en mal estado, y además quieres que el personaje de la subteniente vaya haciendo la investigación y vaya sacando los fantasmas un poco de todos los personajes. Es que ahí es donde iba yo con el desarrollo de los mini thrillers que hay en cada uno de los personajes, que es parte del mérito de esta novela. Porque un grupo de amigos, vamos a ver, en un momento dado un grupo de amigos decide que se van a vivir a una casa antigua todos juntos por una serie de circunstancias pues que se dan y que les llevan ahí. Entonces, todos tienen un pasado, evidentemente, por separado y en conjunto. Y ese pasado es lo que va a hacer que vayan saliendo a lo largo de la historia diferentes tramas o subtramas con ese telón de fondo de esa investigación. Entonces, dentro de la estructura que tú ya saltas de la novela negra, hay una serie de subestructuras que cómo tú te planteas, independientemente del objetivo principal, de los objetivos principales de la novela, que tú has comentado que ibas diciendo, pues quiero hablar de esto, con lo cual me salto la novela histórica, quiero hablar de esto, me salto la novela romántica. ¿Cómo desarrollas a la hora de sentarte a escribir y decir, quiero contar todo esto y lo tengo que condensar en 400 páginas? Me ha resultado una novela complicada de escribir y se lee muy fácil, pero es muy complicada de escribir porque ha tenido una gran labor de depuración. Yo estoy hablando de una historia de amor, estoy hablando de la amistad, estoy hablando de mi generación, estoy hablando del mundo rural y quiero de alguna manera a nivel narrativo transmitir el desasosiego que yo percibo en la sociedad y un poco el desencanto. Esto es lo que hay en mi cabeza cuando yo me siento a pensar, a tomar notas, no a escribir, porque eso viene después. Decimos, o habréis leído en la prensa, el hincapié que se ha hecho por parte de los medios a la hora de decir que esta novela habla sobre la despoblación. Y es cierto, pero a mí me resulta muy curioso porque yo pienso en origen sobre la despoblación del alma. Y elijo un escenario vacío porque quiero hablar precisamente del riesgo de la pérdida de ilusión. Con esto en mente, empiezo a desarrollar personajes, primero, en fichas. Quiero que salga la protagonista y que sea una mujer que ya ha vivido, que tiene ya experiencia a sus espaldas, que no es una inocente que vive su viaje iniciático, porque yo pienso en mí y digo, tengo 50 años, ya está, ya hice mi viaje iniciático, ya no hay más viajes en la vida. O sea, una vez que llegas a la madurez, ya está, ¿dónde está mi épica? ¿No? Esto es lo que me planteo y busco a este personaje en esa batalla entre el pasado y el presente, un personaje que mira hacia atrás y mira a veces con enfado, con resentimiento y no sabemos cómo va a mirar hacia el futuro. Esto es un ejemplo y me hago anotaciones e incluso escribo frases que podría decir este personaje y así con todos. Tengo el personaje en el grupo de amigos, hay varios perfiles muy intencionados, ¿no? Está la amiga, el personaje de la amiga fiel. Al final todos tendrán, como has dicho tú, es como un microthriller porque todos pueden ser culpables o pueden ser sospechosos y lo que es peor, pueden sospechar de sus amigos, ¿no? Ahí hay una reflexión también sobre la amistad, es tan inquebrantable como nos parece que es. Pues Irene es la amiga fiel, Amanda es la amiga que siempre ha sido como un poquito más frívola, digamos, ¿no? El sargento César representa
al amigo que siempre está allí, pero que a veces también pasa unos límites. Es decir, como siempre está allí, parece que tiene derecho a juzgarme, pues no tiene derecho a juzgarte. Entonces, hay mucha reflexión sobre la amistad. Y cuando ya tengo todos los personajes, a la madre elegía, que en mi cabeza todos simbolizan algo, pues entonces empiezo a redactar las escenas. Y pienso en el principio, quiero que empiece así, porque me hago una línea temporal y a partir de ahí me moveré con prolepsis y analepsis hacia atrás y hacia adelante. Es una novela que continuamente va hacia atrás y hacia adelante cuando curiosamente la acción sucede en 6 meses. Ahí también hay una intención de la autora, que soy yo, porque pienso, cuando yo reflexiono sobre mi vida, sobre el paso del tiempo, sobre mi pasado, o pensad en vosotros ahora, en estos momentos, o cuando veníais hacia aquí, ¿cómo pensáis? Estáis pensando 1000 cosas a la vez, hay 1000 voces, y de repente estás pensando en lo que tienes que hacer dentro de una hora, pero te acuerdas de algo que te dijo tu padre cuando eras una niña, pero te cruzas con alguien que te recuerda. Es un batiburrillo nuestra mente, y de alguna manera también quería expresar esto a nivel narrativo. Entonces, como digo, ha sido muy compleja de escribir, ha sido como un puzzle. Tenía muchas fichas en una mesa y luego los iba encajando, y sin embargo a la hora de leer pues fluye. En la construcción de los personajes, has dicho en varias entrevistas además que la novela tiene una parte de autobiografía, ¿no? Es decir, yo creo que todas las novelas tienen una parte de autobiografía del autor. Siempre es inevitable hacer esa transferencia a los personajes. Pero hay una frase de César que a mí me llama particularmente la atención, y es muy significativa de un poco cómo se desarrolla esta novela. Dice, porque los verdaderos amigos no dudan de las palabras de sus amigos. Y yo creo que hay un elemento fundamental en esta novela que es la inocencia, y el juego de la inocencia, es decir, cómo se pierde la inocencia y cómo se intenta mantener la inocencia muchas veces. La inocencia, no la inocencia o la culpabilidad del crimen, sino la inocencia a nivel madurativo. Es decir, seguimos creyendo en nuestros amigos a pesar de que la evidencia nos ponga delante muchas veces algo que no queremos ver. Hay varias cuestiones en lo que dices. La novela comienza con 2 citas. Una de ellas es de un rapero que he descubierto, no sabía que era de Alicante, Nach. Esto no lo sabía. O sea, yo lo he conocido en Nachi y Arcano son nuestros dos chicos. Pero sinceramente no había prestado atención al hecho de que fuera de Alicante, y lo he sabido hoy. Bueno, pues me alegro de haber elegido esta cita. Ya sé que luego hablaremos de la música, pero es que esta cita está gustando mucho, y es de uno de sus raps, ¿no? Dice, la vida es como una tela bordada. Nos pasamos la primera parte de la vida en el lado bonito del bordado. La segunda parte de nuestra vida la pasamos en el otro lado. Es menos bonito, pero vemos cómo están dispuestos los hilos. Una cita sobre la costura de la vida, pero dicha por un rapero. Yo creo que esto va al hilo de lo que dices de la inocencia. Por eso que quería que los personajes ya hubiesen vivido, porque evidentemente ya no son inocentes. Entonces, yo creo que el concepto de traición, por ejemplo, no es el mismo a los 15 años que a los 50. O sea, a los 15 años, traición es que tu hermana se ponga tu vestido nuevo que tenías en el armario. O sea, ¿me entendéis? Es un ejemplo, ¿no? En la madurez, digamos, el concepto de traición, ya hemos aprendido lo que es la traición, pero luego yo creo que llega un momento, o por lo menos yo lo estoy viendo en este envejecer compartido con mis amigos, en el que es que ni siquiera le das tanta importancia a la traición. Es como, chica, pues si me has traicionado, marcha. O sea, ya está, déjame. O sea, no tengo tiempo para perder con aquellos que me traicionan. Entonces, la pérdida de inocencia suena muy dramática literariamente, pero puede ser también una especie de liberación para distinguir qué es lo relevante de lo irrelevante. Y yo creo que respecto del tema de la amistad, sobre la que profundiza la novela, al final esta reflexión de que los verdaderos amigos no necesariamente son aquellos que conocimos en la infancia y cuya amistad creemos que todavía conservamos, sino aquellos en los que se cumplen estas 2 palabras, afecto y lealtad. Porque si hay lealtad, no te van a juzgar, te van a querer como eres y con la ideología que tengas. Y esto es un tema que a mí me preocupa mucho, porque hoy en día tengo la impresión de que la sociedad se está
etiquetando y compartimentalizando demasiado. Y recuerdo mi generación como una generación muy ecléctica. En el grupo de amigos cada uno era, como se dice vulgarmente, de su padre y de su madre, y pensaba lo que quería y escuchaba la música que quería. Y ahora es como que o eres de este color o eres de este otro color, o eres de este tipo que come estos alimentos o no los come, y son excluyentes, son como las cámaras de eco de opinión, pero llevadas a la forma de ser, ¿no? Y solo nos queremos relacionar con aquellos que piensen como nosotros, y ya no vamos a hablar de tal porque no queremos discutir. Pues vamos a discutir, porque discutíamos y luego seguíamos tomando cañas. Entonces, yo percibo, sinceramente, me preocupa esta deriva hacia la que vamos, esta pérdida de eclecticismo, esta necesidad de encasillarnos, porque lo detesto, y yo creo que en parte la novela también viene a decir esto a la hora de combinar y de juntar personas que aparentemente son muy diferentes, haciendo un guiño a los puentes de Madison, haciendo un guiño a el amante de Lady Chatterley, o sea, personas aparentemente dispares, pues resulta que pueden conectar porque esencialmente hay muchas cosas, tenemos muchas cosas comunes. En cuanto a si es autobiográfica, opino como tú, Marina, todos los autores ponemos parte nosotros en las novelas. ¿Es autobiográfica Regreso a tu piel? Pues sí, porque presenta, por ejemplo, un deseo del autor de que la muerte no sea el final. Entonces, cogiendo la frase de Drácula de he cruzado océanos de tiempo para encontrarme contigo, me monto un historión de amor que dura 400 años y con los mismos protagonistas. No era fácil técnicamente. Pero, claro que es autobiográfica porque ya tenía experiencias de personas que ya no están y dices, quiero reflexionar sobre esto. ¿Esta es autobiográfica? Sí. ¿Lo que sucede me ha pasado a mí? Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Jugábamos a esos juegos en la adolescencia? Sí. ¿Éramos tan marchosos en la adolescencia? Sí. O sea, los de ahora tampoco. A veces decimos, es que los de ahora, pues anda que... ¿cómo éramos nosotros? ¿No? Entonces hay cosas que sí que están sacadas, pero están convertidas, están ficcionalizadas, están convertidas en elementos de una novela, porque para mí la estructura es importante y también la perspectiva. Yo creo que soy capaz de distanciarme de mis propios recuerdos y trabajarlos para que encajen en lo que es una novela, que al fin y al cabo es una estructura, una arquitectura, y hay una manipulación de los elementos para que encajen en ese mensaje final que tú quieres transmitir. Dentro del mensaje, de uno de los mensajes de este libro, que precisamente va dirigido al tema de la España, digamos, abandonada, la España rural, hay varias formas en las que, aparte de la evidente, que es donde transcurre la acción, es decir, el espacio es un personaje más del libro. Pero yo creo que además hay un paralelismo entre la mente de Alira y la sociedad, ¿no? Esa parte de ella que quiere aferrarse a ese pasado, que no quiere despegarse de esa infancia, de eso que ha vivido en su entorno rural, pero por otro lado está la sociedad que la tira y dice a las amigas, oye, vente hacia la ciudad, que aquí vas a estar más, vas a tener más actividad, y ella no, ella se aferra a aquello, ¿no? Entonces, un poco porque ya nos has contado que tú te fuiste de nuevo a vivir al campo porque querías que tus hijos se criasen en ese entorno. ¿Cómo te planteas esto también a la hora de escribir esta novela? O sea, ¿por qué decides este tema ahora y si es intencionada ese paralelismo de la mente de Alira con el de la sociedad? Esta novela ha sido escrita en los 2 últimos años, supongo que pensada durante muchos años, aunque al final ha tomado esta forma. Y yo creo que uno de los temas que más hemos escuchado en los medios de comunicación últimamente es esta palabra, identidad. Yo le tengo miedo a esta palabra, porque es identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento? ¿Depende de dónde he nacido? Esto unido a mis obsesiones, que son básicamente todo aquello que deriva del romanticismo del siglo XIX, en mi cabeza ha formado un cóctel. Sigo estudiando sobre el romanticismo porque somos herederos del romanticismo. O vivimos, como dicen algunos filósofos actuales, vivimos de las ruinas del romanticismo
digeridas y adaptadas a lo que nos interesa ahora. El romanticismo tiene una parte fantástica, todo aquello que estudiábamos, ¿no? Cuando estudiamos en los institutos y en la universidad, la exaltación del yo, la naturaleza, lo exótico, los viajes. Bien, pero tiene otra parte que es la excesiva exaltación del yo, que por resumir de alguna manera nos llevó a lo que sucedió en el siglo XX, porque como digo, como yo intento explicar, la excesiva exaltación del yo masificada lleva a lo que sucedió en el siglo XX y a lo que vemos que está sucediendo en algunos territorios cercanos, ¿no? Cosa que a mí me espeluzna. Entonces pienso sobre la identidad y digo, ¿quién soy yo? Ya que estás planteando esto tan romántico de la relación del individuo y la sociedad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues llego a la conclusión de que sí, de que yo soy esa persona que ha crecido en un entorno rural, que ha heredado lo que me han transmitido mis antepasados, que pertenezco a un mundo donde la casa es importantísima. En mi territorio el apellido no importa, importa la casa. Todo lo que tú haces lo haces por la casa. Incluso la casa se alegra de mis éxitos. O sea, yo estoy segura de que todos mis antepasados están felices de mis publicaciones y de que me hayáis invitado aquí, de que me estéis escuchando. Esto es hermoso y produce mucho orgullo, pero también es una carga, porque todo lo heredado al fin y al cabo es una losa, porque tú no lo has elegido libremente. Entonces, saber conjugar lo que has heredado con lo que tú quieres ser no siempre es fácil. Y hay muchas personas que precisamente por ese peso de la identidad y de la pertenencia no han sido libres para ver que el mundo es muy grande y que mi trocito de mundo pues es una insignificancia en la inmensidad del universo. Por otra parte, en la novela, en esta difícil relación entre individuo y sociedad, aparece otra cuestión y es también el deseo romántico de hacer algo especial. Esto se ve en la parte de los repobladores que aparecen en el pueblo de la novela, los repobladores rurales, y cómo el sistema, es decir, la sociedad, frena ese romanticismo. O sea, que ambas tensiones están en la novela. Y por eso yo digo que es una novela muy romántica, porque es una historia de amor, desde luego, es una historia de amor entre amigos, de amistad. Por supuesto, hay mucho amor en la novela, pero también aparecen estas tensiones entre este individuo, esta Alira, que tiene que reajustarse cuando el discurso sólido de su vida se está disolviendo. Esto también es parte de la sociedad en la que vivimos. Se le llama ahora la sociedad líquida, ¿no? Porque ya no tenemos esas grandes narrativas a las que aferrarnos. Y por otro lado tenemos a estos individuos que tienen ideas positivas, pero que van más deprisa que el sistema o que la administración. Entonces, por eso yo considero que es una novela muy romántica, porque estas tensiones que ya vivieron los románticos o que previeron los románticos en el siglo XIX están presentes en la novela. Hay una escena, me acaba de venir a la cabeza cuando estabas hablando de la casa, y la casa es un poco la causa y el motivo de todo, y lo que se hereda. Y una escena en la que están las tres niñas de pequeñas y se dedican a matar gorriones, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Esa escena... No hacemos spoiler, esto es una escena que no pasa nada. Es una cosa del principio de la novela. Y además no es trascendente en la trama principal. O sea, tiene que ver y aporta algo, pero no os destripamos nada. Pero tiene que ver en el cuestionamiento de los personajes cuando se tienen que plantear si realmente aquello que han vivido siempre está bien o no está bien. Y ahí se desarrolla la psicología de un personaje, y en este caso de dos personajes principales, pero concretamente el de Alira, ¿no? Es decir, que se plantea si mis padres, para mantener esta casa, que mis amigas me dicen, debes ser rica teniendo viviendo en esta mansión, si supieran lo que hay que trabajar para mantener esta mansión, y cosas que ella misma ha vivido como algo natural y nunca se había planteado que pudieran estar mal. Y cuando de repente está con las dos amigas y se gira una de las amigas y dice,
tú eres un verdadero monstruo, ¿no? Y la niña se queda blanca y dice, ¿cómo que un verdadero monstruo si mi papá me pide por favor que haga esto, ¿no? Pues sí, digamos que en su familia hacer lo que ahora consideraríamos una atrocidad pues es algo normal, claro, pero lo que viene a decir, y luego lo retoman los amigos adultos, es que si todos mirásemos nuestro propio pasado, nos arrepentiríamos de muchas cosas que ahora se considerarían tremendas. Es que además esa cosa que una niña lo hace con semejante inocencia, una amiga se llega a plantear si contarlo o no en un interrogatorio por si puede determinar la posible culpabilidad de su amiga. En esto yo creo que también, un poco por relajar aquí un poco la tensión, que estamos así como muy serias. Yo creo que en esto también hay mucha influencia de literatura y películas norteamericanas, ¿no? Es decir, esta obsesión por cuestionar absolutamente todo, de manera que según se mire podemos parecer personas normales o psicópatas. Yo no sé si esto lo habéis percibido o entendéis a qué me quiero referir, ¿no? Comentábamos ayer en un encuentro con otros escritores, alguien decía de uno de los escritores, es que es una persona muy organizada, y entonces nos reímos porque hicimos el comentario de, pues en Estados Unidos lo de ser muy organizado puede ser una virtud o puede ser una psicopatía. O sea, ojo, cuidado, también sale en la novela, y esto está estudiado, el hecho, por ejemplo, de llevarte bien con tus ex. Que aquí, en conversaciones con amigos, claro, yo he estado muy atenta a las diferentes situaciones de gente de mi edad cuando escribía la novela, pues parece que es como un logro, ¿no? O sea, si tú te llevas bien con tu ex, eres una persona madura, porque eres capaz de llevar una relación, eso, de adultos. Bueno, pues ahora está estudiado en la Universidad de Berkeley en San Francisco que llevarte bien con tus ex es un síntoma psicopático. Es un síntoma psicopático. Sí. Y esto lo leía cuando estaba redactando la novela y pensando en todo esto que estoy contando. Y claro, hay una situación en la novela, es que precisamente hay algún ex ahí, por allí. Yo me explico muchas cosas de mí misma ahora mismo. Bueno, y yo lo pongo como este ejemplo de decir, Dios mío, es que todo es líquido, es que es complicadísima esta sociedad. Es tan sofisticada que ya a uno, no sé, ¿qué nos queda para comprendernos, ¿no? El argumento es el siguiente. Si tú con una persona dejaste de tener relación, ¿por qué te agarras? ¿Por qué te aferras? ¿Por qué quieres seguir llevándote bien con esa persona y quedar para tomar un café, etcétera? Esto es necesidad de control. ¿Qué dice, caballero? ¿El llevarse bien o que sea una psicopatía? Ambas. Bueno, podemos no verlo normal, pero yo tampoco lo había visto enfermizo, francamente. Entonces ahora yo ya sospecho de todo. O sea, de verdad, esto es también sale en la novela esta sospecha. Es que al final sospechamos de todo. Es horroroso. Entonces a mí me gustaría vivir un poquito más relajada, que fluya un poco más la vida, ¿no? Y no puedo hablar más por no hacer spoilers, pero sí que al final es esta metáfora que hay del latido de la tierra. Es decir, pues igual tenemos que volver a reconectar con algún discurso sólido, el que sea. Puede ser, se plantea en la novela, igual puede ser la naturaleza, la tierra que permanece igual a pesar de nuestros pesares, ¿no? A pesar de que se abandonen los pueblos y se despueblen, la naturaleza sigue. O sea, a la naturaleza le da igual que un pueblo quede vacío. A ella sí que le da igual. Entonces, la novela sí que plantea una especie de reconexión con un discurso al que necesita agarrarse la protagonista. Por salirnos un poquito de la trama, porque yo estoy a punto de hacer spoiler cada vez que hablo. Pero no hemos hecho ninguno ni medio. No hemos dicho nada que no. En realidad no hemos dicho nada de la novela. No estamos metiendo la pata. No. Cuéntanos un poquito también lo del tema de la banda sonora, porque cada capítulo tiene asociado una banda sonora. Bueno, bebe agua primero. Bebo mucho, sí. Bueno, esto de la banda sonora ya, claro, aquí sí que depende de gustos.
Yo pensé, al hacer un homenaje a mi generación, pensaba, una de las cosas que pensaba, como he comentado anteriormente, era el tema de la música. Claro, la generación de mis padres, sobre todo mi padre era un poco mayor y sí que había vivido el mundo de las orquestas, de las salas de baile, luego llegó la televisión. Bueno, pues la música que escuchaban era la que aparecía en la televisión o la que bailaban. Pero nuestra generación fue la primera, hablo en España, 4 años arriba, 4 años abajo, la que empezó a escuchar música y a incorporarla en su forma de expresión, por decirlo de alguna manera. Entonces yo recuerdo mi juventud con mucha música. A mí me gustaba mucho la música, pero en nuestro entorno escuchábamos mucha música porque, entre otras razones, significaba la llegada de la modernidad a esas poblaciones pequeñas. Pequeñas, hablo de, pongamos, 8, 10.000, 12.000 habitantes, que eran Nueva York comparadas con las aldeas de las que bajaban nuestros padres para establecerse y para trabajar. Y esa modernidad nos hacía sentir de verdad modernos. Es decir, cantar en un inglés espantoso las canciones de David Bowie era lo más. Lo más. Y yo creo que en esto todos compartimos recuerdos. Entonces pensé que sería un guiño simpático introducir como otra historia dentro de la historia. No afecta para nada a la lectura, es decir, mi madre no conoce el 99% de las canciones que salen allí y tampoco sabe inglés, pero le da igual, ¿no? Ella ha leído la historia y tiene su significado. Pero los cincuentones, yo creo que sí que tenemos esa lectura con una sonrisa, porque casi todos reconocemos las canciones del pasado y estamos descubriendo las canciones del presente. Porque esa era otra. Digo, yo no voy a hacer una lista de las canciones de mi vida porque esto me suena muy decrépito. O sea, toda la novela plantea una batalla entre el pasado, el presente y el futuro. Pues quiero que esto se vea también en los títulos. De manera que cada título tiene que ver con el contenido de la... Perdón, con el contenido del capítulo, con la acción, con las personas que salen y con el estado de ánimo que crea el escuchar esa canción. Por eso me resultó complejo elegir las canciones. Pero va incorporando canciones nuevas, porque no se trata de mirar al pasado con tanta nostalgia que yo diga es que lo mejor de mi vida es la época de la juventud, mi música, aquello sí que era música, que es lo que le hizo un personaje a una joven que se llama Malva y le dice, ¿por qué los jóvenes de ahora no escucháis la música de antes tan maravillosa, tan estupenda? Y dice la chica, dice, porque es que la de ahora también es muy buena. Entonces, cuando hay un capítulo en el que sale alguien del presente, la música es del presente y la letra tiene que ver con el título y con el estado de ánimo. Y así va evolucionando también musicalmente la novela. E insisto, no se trata de... es cierto que cierra la novela, parece que cierra una canción del pasado, pero tiene que ver con la última escena y con el deseo que en realidad todos tenemos dentro. Ahí sí que no puedo decir nada más porque haría un spoiler. Me han comentado o ha sorprendido el hecho de que haya heavy metal. Claro, me ven así con la americana esta y le gusta el heavy y como si fuera una pose o algo extraño. El heavy, hay tesis doctorales sobre el heavy. El heavy es puro romanticismo, las mejores baladas... Hombre, yo creo que una de las mejores baladas del heavy precisamente es de Slipknot, que es el grupo más duro de heavy que yo recuerdo de... Pues eso quiero decir, es que tiene un punto romántico. Y debo agradecer a Sergio del Molino en su ensayo sobre la España vacía, que explica, yo no había pensado sobre esto, y la verdad es que lo subrayé y dije, mira, pues podré estar de acuerdo o no con todo lo que dice Sergio, porque él no vive en un entorno rural. Esto se lo critica María Sánchez, pero es lo de menos. El ensayo es magnífico y pone orden a muchas ideas y las ordena y nos hace reflexionar. Y de hecho, yo creo que también nos ha servido para hablar mucho del entorno rural. Pues él viene a decir que los hijos de aquellos que dejaron las poblaciones rurales para establecerse en estas poblaciones más grandes que empezaban a ser industriales,
nos sentimos unidos o adquirimos una nueva identidad en esta música heavy que expresaba nuestros sentimientos muchas veces de desarraigo, de impotencia, porque éramos los hijos de personas de pueblo, pero ya empezamos a ser modernos. Para los del pueblo éramos los traidores que nos habíamos ido y que no aguantábamos ahí en el pueblo. Para los de las pequeñas ciudades a las que íbamos a vivir éramos los de fuera. Entonces, sí que tuvimos nuestra crisis de identidad. Yo esto lo he comentado muchas veces en mi entorno, diciendo es que al final no sabías si era de pueblo, de ciudad, de media ciudad, de ciudad mediana, de población. No sabes cuál es tu sitio. Y encima en las ciudades estas que se estaban modernizando, tú cargabas con la tradición del pueblo, por lo que te contaban, lo que te transmitían, y porque el fin de semana tenías que ir al pueblo a coger las nueces, a coger las patatas, porque ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, llevamos esta vida así dual. Pues esta música heavy se escuchaba en los barrios de las grandes ciudades y se escuchaba en las poblaciones pequeñas que empezaban a ser industriales. Y realmente yo creo que nos daba un sentido de identidad. Y por último, en cuanto a esto de la música, dicen los heavies que una vez que has sido heavy, nunca más reniegas, y es verdad. O sea, yo lo admito y sigo escuchando heavy, antiguo y moderno. Muy bien. Yo te voy a decir una última frase para que la comentes y doy paso al público porque si no nos vamos de tiempo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Es una frase que has dicho tú a la prensa, yo no sé si es literal o es la interpretación de un periodista, pero me ha gustado. Dice que esta novela te va a dar la libertad en la literatura, te va a dar libertad en la literatura. Yo creo que sí porque ha sido una prueba. He salido de escribir histórico-romántica a escribir una novela contemporánea, actual, una reflexión sobre la actualidad, sobre las últimas décadas, con todos estos ingredientes que hemos dicho. Ha sido un reto que he superado. Esto no significa que a partir de ahora no vaya a escribir nunca más novela histórica, no, es que igual la siguiente es así. Pero quiero decir que me ha servido técnicamente para demostrarme que puedo navegar en muchos géneros y también personalmente me ha servido para quedarme con esa idea positiva que al final que transmite la novela, creo yo. Es una novela que habla de decrepitud, habla de el tema del envejecimiento, pero viene a decir que el verdadero envejecimiento a nivel individual y como sociedad no tiene tanto que ver con el paso del tiempo como con la pérdida de ilusión. Entonces, si comprendes esto, yo creo que ganas muchísima libertad, porque dices, bueno, pues yo tengo claro que yo no quiero perder la ilusión. Entonces, claro que me da, en ese sentido yo entiendo que me da libertad para explorar nuevos caminos literarios y también nuevos caminos existenciales, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es una novela muy positiva, creo. Si alguien a partir de ahora quiere hacer alguna pregunta, solo tienen que levantar la mano y le acercamos un micro. Allí hay una mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a Alicante. Yo soy súper fan tuya. Me he leído todas tus novelas. Y bueno, quería preguntarte acerca de los nombres de las protagonistas, que me parecen súper bonitos y curiosos, y preguntarte un poco de dónde sacas las ideas de estos nombres tan poco frecuentes y tan poco oídos. ¿En esta novela o en general? En general. Pues la verdad es que tengo varias fuentes. Una es la genealogía. Mi marido es experto en genealogía y tiene bueno, pues árboles genealógicos de miles de personas de nuestro entorno. Digo miles porque sí, desde 1400 hasta ahora, pues unos 18, 20.000. La verdad es que la genealogía es una ciencia muy dramática por los tantos muertos. Entonces, ¿me oís? ¿O se ha ido? ¿He hecho algo? Sí, has tocado ahí. ¿Tocaba algo? Hola. Se ha cansado de escucharme. ¿Ahora? Hola. Sí, ya está. Entonces, esto resulta útil porque, por ejemplo, en Regreso a tu piel necesitaba un nombre que me sirviera para el pasado y para el presente. Entonces, le pregunto a mi marido, dime nombres. Y me dice, Brianda. Digo, por ejemplo. Otros son los santorales, que me los sé de memoria y tengo listas de nombres. Esquelas, porque salen nombres fantásticos que se están perdiendo.
Pues claro, no es lo mismo, las personas que fallecen con 90 años tienen nombres diferentes a los que se están poniendo ahora. Entonces, en el periódico, si alguna vez veo uno que me interesa, yo me apunto todo. En el caso de Alira, fue una lectora en Barcelona, y me acuerdo, se me acercó, sois una mina, claro, los lectores, cuando venís a que os firme el libro, salen nombres maravillosos. Normalmente me gusta que los protagonistas tengan nombres especiales, porque esto es una novela. Yo soy muy lectora y me encantan las novelas, y me encanta que en la novela inglesa las protagonistas se llamen Emma. Dices que esto es un nombre de novela, no es lo mismo que se llame, yo qué sé, voy a poner mi nombre, que se llame Luz. Pues es que Luz, no sé, no lo veo de novela, no lo veo. Entonces, pienso que los protagonistas, una forma de resaltarlos es también el nombre. Hay otros nombres con significado simbólico, como es el caso de Elegía. Elegía, que es la madre y la dueña de la mansión Elegía, buscaba un nombre, me costó dar con el nombre, porque quería que fuese un nombre contundente y además pues con el significado de lamento, ¿no?, por la pérdida de algo querido. Entonces le va el nombre que ni pintado. También es verdad que aunque nos resulten extraños, yo digo, ¿y cuando leemos novela nórdica no nos resultan extraños los apellidos ahí que son impronunciables? Y nos las leemos, ¿no? Yo creo que también produce cierto distanciamiento. Que los nombres sean especiales lo conviertes en especial y entonces ya te acercas de otra manera al objeto, al texto novela. Muchas gracias. A ti. También sé que ahora, por ejemplo, en mi entorno ya tenemos un par de Kilians bebés nuevos. Kilian, por Palmeras en la nieve, pues ha puesto un poquito de moda. Fantástico. El nombre de Kilian. ¿Alguna pregunta más? No me creo que no haya más preguntas. Hombre, vengo hasta Alicante, alguna más habrá, ¿no? O sea, esto es sencillo. ¿Queréis que vuelva? Pues... Con tanto público, seguro que hay alguna pregunta más. Sí, porque luego vendréis a que os firme el libro y me preguntaréis, entonces no os responderé. Bueno, yo te pregunto, además, aparte de todo el tema personal con el tema rural, etcétera, etcétera, hay una intención tuya de visibilizar la situación de la... Ah, porque además, una cosa que no... Uy. Una cosa que no hemos mencionado es ¿por qué utilizas además un lugar ficticio, ¿no? Para que transcurra con tantos lugares que hay, incluso abandonados, ¿no? Que se están intentando Pero esto repoblar, pasa también con Palmeras. Me decían, ¿y por qué le llamas Paso Lovino? Digo, a ver, porque yo no escribo documentales, yo escribo novelas. Entonces quiero que un lector o lectora de Asturias se vea reflejado en Paso Lovino. Y esto funcionó en Palmeras porque fueron miles de personas a Guinea y muchas personas se sintieron, muchos hombres se sintieron como Kilian y me decían en las presentaciones, yo soy el Kilian de Asturias, me acuerdo de un señor. A mí esto me parece fantástico. Si tú ya pones un sitio real, pierdes también ese sabor de novela. Me pasó con Regreso a tu piel también, que sí, que ya quien me conoce sabe que está inspirado en la zona. Bien, pero sigue siendo una novela. Entonces, yo como lectora, a la que le encanta sumergirse en historias, pues quiero que mis lectores también entren en ese juego de, venga, entrad en esta novela, evadíos las horas que os cueste leer, ojalá os conmueva, ojalá os enseñe algo. Esto es un poco mi concepto de la literatura. Y en el caso de Latido de la Tierra, millones de personas en España tenemos alma de pueblo. ¿Por qué voy a poner un pueblo real? ¿Para diferenciarlo del resto? No, al revés. Yo lo que quiero es que cada uno piense en su aquilare. Cuando lea la novela y recupere pues ese territorio de sus padres, de sus abuelos, o esa relación que tuvo de los veranos que pasaba en tal sitio, o sea, que piense en el latido en su propio latido y en su propia tierra. Y yo creo que esto es un acierto, el que el lugar se llame Aquilares, que además a quién no le gustaría vivir un sitio que se llamase Aquilares, que es muy bonito el nombre, ¿no? Sirve para todos los pueblos de toda la geografía española, ¿no? Y que no se piense, yo creo que el lector no tiene que pensar, es que esto sucede en Huesca. No, es que además no sucede en los Pirineos, esto es tierra baja, tierra media y tierra baja. Los Pirineos es otra
otra historia, es como Fuego en el hielo, eso sí que son Pirineos, pero estos son tantas y tantas aldeas satélites de poblaciones un poquito más grandes como hay en todo el país. Sí. Empiezas, María Ángeles y después. Hola, yo también soy una gran admiradora tuya, me he leído todas mis novelas. Muchas gracias. Incluso he hecho una reseña esta mañana que ha salido publicada en el libro siguiente. María Ángeles, acércate. Algo que me chocó muchísimo. ¿Está apagado? No lo sé. Bueno, pues hablo más. Sí, ya Sí, está. sí, ahora sí. Algo que me chocó muchísimo y lo que me encanta de todos los libros, y es el título. Ese título, a ver, dice de la novela todo. Entonces me gustaría que me hablases del título y me hablases de cómo lo has conseguido, si ha sido una cosa tuya, si ha sido comentado. Normalmente los títulos son cosa mía. Otra cosa es que pueda cambiar alguna palabra o que dude y lo comente con mi editora y al final, pero igual que estamos hablando yo, pum, de pronto sale. Lo normal es que, en el caso de Palmeras en la nieve, lo primero que he escrito yo en mi vida fue las 4 palabras, palmeras en la nieve, como en las películas aquellas, ¿no? De la máquina de escribir. Tenía clarísimo que ese era el título y curiosamente lo tuvieron un tiempo, como digo yo, en adobo, porque era Palmeras en la nieve. Al principio resultó un poco extraño. No, y al final la propia editorial dijo, es que es Palmeras en la nieve. Y curiosamente, yo desconocía que cuando se traducen las novelas en otros idiomas, muchas veces cambian los títulos, porque cada editorial piensa en el público de su país. Y es que no tiene nada que ver. O sea, es que el tiempo entre costuras, no sé si en Italia es no sé qué de la noche, no tiene nada que ver. Es curioso. En el caso de Palmeras en la nieve, en todas las traducciones se ha conservado el nombre. A mí esto me encanta. Digo, es como, es internacional, es que no tiene, no sé, es muy especial, ¿no?, que hayan conservado el nombre. En el caso de Regreso a tu piel llegó, no tenía el título, yo tenía un provisional de Brujas, pero un título por saber yo cuál era el documento en el ordenador. Y estaba escribiendo un párrafo en el que alguien dice que básicamente con la idea esta de cruzaría océanos de tiempo, no la empleo porque no es mía la idea, pero que sí que pasarían los años, se apoderaría de cuerpos, los pudriría y los abandonaría hasta que llegase a aquel a quien le dijera regreso a tu piel. ¡Anda! Y dije, mira, el título, ese salió así. Como Fuego en el hielo tenía claro que era un contraste entre la pasión interior y las capas de civilización que nos contienen, o sea que tenía que ser fuego, hielo, pero no sabía quién ganaba más porque toda la novela es una pelea entre lo que ocultamos y lo que deseamos, lo que queremos, lo que debemos, y entonces quedó así como Fuego en el hielo. Y en el latido de la tierra, yo dudaba en la palabra tierra, hierba, porque hay muchas novelas con la palabra tierra. Ahora hay mucho texto con la palabra tierra. Entonces me parecía que era quizás demasiado, estaba como muy visto, y que quizás la tierra es más estática que la palabra hierba, porque hacía un guiño a las hojas de hierba de Walt Whitman y me gustaba mucho que saliera la palabra hierba. Entonces ahí estuvimos, el latido de la hierba, el pálpito, pero al final salió, o sea, el latido de la tierra al final, no puedo decir nada, pero al final, en la última página, me pasa como con Regreso a tu piel, ya está diciendo, y quería sentir, ¡pam! Entonces ya no hubo dudas. Por eso que el título al final sale. Si no lo tienes al principio, sabes que según evolucione encontrarás esa expresión que resume esa novela que tú has escrito. Y es importante, un título claro. Sí. Había otra pregunta por aquí. Espera. Así. Sí. ¿Cómo consigues eso? O sea, ¿ya escribes la novela pensando que puede ser un guión o es algo que es una suerte que te encuentras por el camino? Es una suerte. El mundo del cine y el mundo de los libros no tiene nada que ver.
Es cierto que yo pertenezco a una generación muy cinematográfica, entonces os lo he dicho antes, para escribir tengo que visualizar, no me siento a escribir hasta que tengo la película aquí dentro. Luego habrá alguna variación, pues este párrafo me funciona mejor en el capítulo 7 en lugar de en el capítulo 10, por ejemplo, pero la película está en la cabeza. Yo empiezo y sé que empieza con un interrogatorio y sé que en esa escena están tal y que entra tal, y con esa estructura empiezo. Luego ya vienen los adornos, esto es como una casa. Pones la cimentación, la estructura y luego ya el alicatado y los muebles lo dejamos para el final. Y hay veces que incluso escribo una escena y pongo aquí desarrollar la decoración del lugar o la atmósfera, pero por lo menos ya puedo empezar. ¿Y tú quedaste contenta con tu película? O sea, con el que se llevara al cine, ¿cómo se llevó al cine? Sí, a esto voy a llegar. Es verdad que me estoy enrollando un poco. Voy a centrar el tema. Entonces, yo creo que todos los escritores que conozco en mi entorno escribimos como sabemos contar esa historia que queremos contar. Y aparte está el mundo del cine, donde hay guionistas profesionales que ven las historias no con palabras, lo ven así. Yo siempre veía al director haciendo así. O sea, esta sala no es lo mismo así que así. No tiene nada que ver, es otro lenguaje. El guionista, creo que más o menos calculan, más o menos, un folio en guión, Minuto. un folio por minuto. Entonces, claro, 732 folios los tuvo que reducir a 100. Ahí la poda que hizo fue brutal. Pero luego el texto, el diálogo, no tiene nada que ver el lenguaje cinematográfico con el texto. Como yo esto lo sé, porque lo he estudiado, porque me gusta el cine, porque me encanta leer un libro y luego ver la película, no tengo problemas. No sufrí absolutamente nada. Disfruté muchísimo de la experiencia y sería una ingrata si dijera lo contrario. Mi primera novela se convirtió en algo muy especial y encima hacen una película. Con el presupuesto que tuvo, 2.500 personas trabajando, unos actores fantásticos, todo, el sonido, la escenografía. A mí es que me gustó mucho, pero es que yo creo que no soy objetiva. No, a mí porque también me disfruté gustó muchísimo viéndola, porque era parte de mí y porque vi la esencia. Y aquí quería llegar. Creo que la película, el gran mérito de la película fue que llevó a mucha gente joven al cine. Y esto lo saben hacer ellos, los productores, los expertos en el tema. Hicieron un producto, una película, con un objetivo muy concreto. Sabían que los lectores de la novela irían a ver qué es lo que habían hecho, sabían que los que habían vivido la experiencia de Guinea querrían ver la reconstrucción de aquella época y sabían que gracias a los actores que aparecían en la película iría mucha gente joven. Como así fue. Entonces muchos jóvenes de 18, 19 años que no iban a leer Palmeras, porque no, se acercaron a la historia. Y luego quisieron saber más. Y luego llegaron a casa y preguntaron al vecino, que resulta que también había estado en Guinea, o al abuelo. A mí me llegaban cartas de personas mayores que decían, es que gracias por hacerme sentir joven de nuevo, porque he rememorado aquellos años y porque mis nietos me preguntan, ahora resulta que les interesa el rollito de Guinea. Qué cosa, ¿eh? O sea, por eso digo que se complementó muy bien la película. No se puede decir simplemente, me gustó, no me gustó. La vi hace poco, 8ª vez o 9ª, y mis hijos me decían, pero no la vas a ver otra vez. Digo, pues sí, es que yo si la eché en la tele, yo tengo que cumplir con la cuota de audiencia, yo ahí me siento y me trago los anuncios y la veo. Abre la puerta, Clarence cuando entra, aún no me había fijado que había unos esquís detrás de la puerta. Digo, mira, esos no los había visto, o sea, sé cómo están los cuadros, lo mimaron tanto que es bonita, es una película hermosa. Sí, sí. Y ya los críticos de cine que hablen de ritmo, duración, tensión, picos de acción, yo que me sé, que hablen de lo que quieran. Yo hablo de mi experiencia. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me he leído la novela y voy a intentar no hacer un spoiler, ¿no? Pero es Si no te frenaremos enseguida. O sea, ya ¿verdad? Estamos las dos atentas. Bien. No, es una cuestión un poco marginal, pero me llamó la atención que, por ejemplo, los personajes que habéis mencionado, Esther, la subteniente, ¿no?
y el sargento, Sí. se puede decir el nombre, ¿no? Sí, César, César, sí. están haciendo su trabajo. Todos sabemos lo que significa un interrogatorio y cuando hay por en medio, en el caso de César, por amistades, etcétera, y en todo momento anteponen su obligación de hacer el trabajo bien hecho, y por lo tanto no veo ahí ninguna intranquilidad, ¿no?, en ellos. Y un personaje fugaz, que es el padre de Dahmer, fundamental, sí, Felipe. sin embargo le has puesto una carga como de culpa por el trabajo que tuvo que hacer en su momento, etcétera, y tal. Yo quería preguntar un poco cuál ha sido la intención a margen de el conflicto que surge allí con... En el caso de este personaje que comenta, está muy claro que es un personaje que recupera su pasado con cierta vergüenza y con culpa, porque pertenecía a un sistema que le obligaba a hacer algo con lo que él no estaba muy de acuerdo, pero no le quedaba otra. Esto también alude a todo lo que hemos comentado en este ratito sobre el presente, el pasado, sobre cómo miramos el pasado, cómo nos podemos avergonzar de cosas del pasado, cómo a veces este pasado, ya no el heredado, sino nuestro propio pasado, también supone una carga. Y precisamente dice, hay un par de frases tipo, a ningún padre, a ver, te acordarás, a ningún hijo le gusta cargar con la culpa de su padre y a ningún padre le gusta que sus hijos descubran sus vergüenzas, ¿no? Eso también tiene que ver pues, con todo lo que estamos viviendo ahora o con ese afán, ¿no?, de hurgar en el pasado. Yo soy muy hurgona, a mí me gusta mucho abrir baúles, y tal, pero soy muy respetuosa, yo no voy a juzgar ciertas cosas. Claro, entonces esto lo plantea la novela. Y luego ya cada lector que decida si entiende qué es lo que hace el hijo y si entiende cómo se siente ese señor mayor que también hace balance de su vida y llega pues a las conclusiones que llegan. Y ya no podemos decir más sobre este tema porque entonces destripamos mucho. Sí, Gracias. si hay alguna pregunta más... No, te voy a decir, y los policías, como comentaste, la Guardia Civil, son los profesionales que hacen su trabajo, por eso no quería... Son los personajes que menos fantasmas tienen en esta novela. Si hay alguna pregunta más, la última, porque imagino que mucha gente querrá que le firme el libro y si no nos vamos a ir de tiempo. ¿No? Pues entonces damos por finalizada aquí el encuentro. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, un placer. Gracias a vosotros. Gracias por la compañía. ¿Firma aquí o allá? Aquí.